Saludos, buenas tardes, gracias por la sintonía con BTV y el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer, el honor de compartir con todos ustedes esta nueva entrega, recordando que vivir es mucho más que un simple existir y que cada nuevo día que recibimos son nuevas oportunidades para mejorar todo lo que realizamos en nuestro diario vivir. La vida es el mejor regalo, por lo que nosotros no debemos permitir que nada ni nadie haga de ella algo miserable. Como cada sábado a partir de esta hora tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes interesantes orientaciones de salud a través de este espacio, formaciones, orientaciones de salud y de ciencia a través de BTV y el espacio Algo Más que Vivir. Para mí siempre es grato, el placer, el honor de llegar a todos ustedes. Para hoy, como siempre, tenemos interesantísimos invitados y vamos a aprovechar el tiempo para iniciar una interesante conversación con la doctora Ángela Isabel Marmolejo, quien es anestesióloga, nutrióloga y especialista en dolor y cuidados paliativos. Buenas tardes, doctora. Bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, veo que tiene varias especialidades, pero el tema que nos compete hoy es el tema acerca del cuidado paliativo. ¿Qué son los cuidados paliativos, doctora? Los cuidados paliativos son definidos, ¿no? Las atenciones, se puede decir de manera integral, holística, de los pacientes que tienen enfermedades graves o enfermedades potencialmente mortales. Estas son aquellas enfermedades definidas que pueden comprometer el ciclo normal de la vida del paciente y en algunos momentos que pueden llegar a no tener cura. Casi siempre en estos casos a lo que se hace referencia es al cáncer, doctora. ¿Hay otros tipos de enfermedades que podrían exigir un cuidado paliativo a un paciente? Claro que sí, son muchísimas las enfermedades que están descritas dentro del ámbito paliativo, enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, el VIH, enfermedades neurológicas como la demencia, incluido el Alzheimer. Porque en paliativos nosotros nos enfocamos en la calidad de vida de nuestros pacientes, familias y cuidadores. Y lo más importante, que es un lema de todo paliativista, es atender al ser humano, atender al enfermo, al paciente, no solamente la enfermedad. Entonces, inclusive, podemos tener un paciente que curse con varias enfermedades, entonces nosotros vamos aliviándole sus síntomas de acuerdo a lo que vaya apareciendo, sin importar la enfermedad que tenga. Muy bien, entonces en resumen, ¿cuándo se puede considerar a un paciente que es un paciente paliativo? Inmediatamente se diagnostica la enfermedad. Cuando el médico sabe que esa enfermedad puede tener muchas repercusiones clínicas, o sea, un daño, se pudiera decir, biopsicosocial. Lo biológico, lo psicológico, lo social, que ahí viene de la mano lo espiritual, y el ambiente del paciente. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un cáncer, que son enfermedades que avanzan muy pronto y que eventualmente pueden no curarse, entonces debe ser una señal de alarma para involucrar al paliativista dentro de las consultas. Dos preguntitas, doctora. ¿Qué hacen los paliativistas? Porque me imagino que es un trabajo multidisciplinario, ¿cierto? Esto de los paliativistas. ¿Y cuál es el objetivo fundamental del cuidado paliativo? Los paliativistas buscamos calidad de vida. Definitivamente es buscar que ese paciente, todo el tiempo que le quede, se puede decir vivo, ¿no? Sin importar si tiene la enfermedad activa o no, porque el paciente puede curarse. Sí. Y claro que sí, y eventualmente solamente necesitar algunos procesos de paliativos. Por ejemplo, la atención espiritual, que siempre va de la mano, puede que en alguna de las consultas solamente necesite apoyo psicológico, puede que en otra necesite apoyo nutricional, puede que en una consulta el paciente esté bien y sea su cuidador principal que necesite la ayuda por la sobrecarga, puede que tenga problemas económicos y necesite una ayuda, hasta problemas en casa, sociales. Nosotros les ayudamos hasta acomodar la casa, porque hay pacientes
pacientes que les cambia la vida luego de la enfermedad, por ejemplo, que tienen que andar en silla de ruedas o camas de posición. Okay. Entonces, hasta para acomodarse a su día a día necesitan una mano amiga que le acompañe. Como diría alguien, vamos a desmenuzar un poquito esto. En su caso, usted es anestesióloga Sí. y también nutrióloga. Sí. ¿Cuál sería su papel con un paciente paliativo? El papel es, en el caso de que yo sería principalmente como médico, porque en el equipo empieza con el médico, ¿no? El médico de cabecera, están las enfermeras, psicólogo, nutriólogo y médico de base. Entonces nosotros controlamos los síntomas. O sea, nosotros, por ejemplo, todo lo que el paciente vaya presentando, dolor, sobre todo es una especialidad también que va de la mano con cualquier paliativista, pero que el anestesiólogo la maneja con mucha fluidez, o síntomas como disnea, náuseas, vómitos, o sea, todo el manejo farmacológico del paciente está a mi cargo. Pero en esta parte como anestesióloga. Sí, bueno, yo hice anestesia como primera especialidad porque paliativos puede estudiarlo cualquier especialista, cualquier persona, que es la verdad una motivación a los colegas. El internista, el geriatra, el oncólogo, el ginecólogo, el cardiólogo, todo el mundo puede hacer la maestría en paliativos. Solo que yo hice anestesiología como primera. Y una especialista también en el manejo de dolor. Y en el manejo del dolor, exactamente. Y luego entonces ahora, o hace ya varios años, entré en el ámbito de paliativos. Pero no hay que ser anestesiólogos. Inclusive los médicos generales, los médicos familiares también son paliativistas. O sea, es una comunidad de personas con una filosofía de atención al paciente, porque uno hace una maestría, pero la forma en la que tú tratas a tu paciente y a tu familia, eso es paliativos. En el caso, en el caso de los especialistas en salud mental, el rol de ellos fundamental es tratar de que las personas puedan comprender o entender mejor la muerte. Mira, la salud mental yo digo que es vital en el traste de un diagnóstico para paliativos o de cualquier enfermedad, porque habitualmente estamos como que nos enfocamos en lo catastrófico, lamentablemente. Entonces, la ansiedad y la depresión son síntomas muy comunes al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ese especialista de salud mental tiene las habilidades para poder incorporar la noticia y de que el paciente busque ese lado positivo de la vida, aún teniendo un diagnóstico catastrófico. Por ejemplo, tengo un cáncer metastásico que ya no hay tratamiento en la ciencia, ¿no?, que me pueda curar. Entonces, bueno, ahora yo tengo que empezar a vivir. Cuando usted habla de un cáncer metastásico, ¿a qué se refiere? Es que el cáncer, como se dice para que pueda entenderlo los televidentes, emigra a otras áreas del cuerpo. Exacto, cuando el cáncer va desde el lugar de origen hacia otro lugar, que lamentablemente también hacemos un llamado a la población a la prevención, porque las estadísticas de cáncer están aumentando los efectos secundarios, entonces la parte preventiva ayuda mucho. Y en el orden, perdóname, de la salud mental, no quita menos peso el hecho de que nosotros, los servidores de salud, también necesitamos. Entonces, el equipo de salud mental atiende al paciente, pero en algún momento atiende al equipo. Porque igual estar frente a la muerte, estar frente a estas situaciones día a día, hay una entidad que se llama fatiga por compasión, porque somos seres humanos y entonces nuestros mismos colegas están llamados a ayudarnos en esa parte. ¿Existen diferentes tipos de cuidados paliativos, doctora? Y si existen, ¿cuáles serían? Bueno, en ámbitos generales serían por grupos etarios, cuidados paliativos pediátricos, cuidados paliativos de adultos. Ya medicina de paliativos sí podemos dividirla por enfermedad. Cuidado paliativo con atención a corazón, con atención a cáncer, con atención a riñón, con atención a pulmón, porque existen síntomas que pueden aparecer más rápido o más lento, y fármacos que no se pueden usar en una población y otros que sí se pueden utilizar. Pero el objetivo continuaría siendo el mismo. Siempre es calidad de vida. Calidad de vida para ese paciente, a pesar de que la muerte sea inminente. A pesar de que la muerte es inminente, le enseñamos a vivir
Todo paciente tiene el derecho de conocer su pronóstico de vida. Es muy duro porque tenemos que darle la autonomía de ellos decidir qué gustan hacer, qué quieren hacer. No sé si han visto esas listas, ¿no?, que se llaman como bucket list, esas cosas que yo quiero hacer. Si yo le oculto a mi paciente el pronóstico clínico, ¿no?, que tiene de vida, pues le estoy quitando el chance de hacer cosas que solamente la vida nos permite hacer. Entonces es un derecho que el paciente sepa para que lo incorpore en su vida. Nos vamos a ir a una pausa, pero le dejo la siguiente pregunta al aire. En este proceso paliativista, ¿los pacientes pueden recibir la muerte con agrado? Al regreso de la pausa, usted me habla un poquito de esto. De acuerdo. Pausamos. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Ángela Isabel Marmolejo, quien es anestesióloga, nutrióloga y especialista en dolor, también en cuidados paliativos. Estamos hablando precisamente de este interesante tema del cuidado paliativo. Doctora, ¿este cuidado se da en los centros hospitalarios o puede el paciente estar en su hogar? Claro que sí. Los cuidados paliativos tienen 3 niveles de atención. Está la consulta, que es el ambiente ambulatorio, está el ambiente hospitalario, que los hospitales tienen camas destinadas para los pacientes paliativos, porque hay algunos inclusive cuando existe un miedo o de fallecer o el paciente tiene síntomas que no se pueden controlar en casa, hay camas destinadas para ellos. Esa sería la parte hospitalaria. Y también está la parte hospitalaria de atención a otras especialidades. Me explico. En cualquier paciente ingresado que tenga diagnóstico, ¿no?, que pueda ser incorporado en un programa de paliativos, los paliativistas pueden ir a verlo, aún estén ingresados por otra cosa. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un cáncer ingresado por anemia, pero que tenga dolor. El paliativista puede ir en el ámbito hospitalario y darle seguimiento a los demás síntomas. Y está el ámbito de la casa, el ámbito domiciliario, que ha aumentado mucho, gracias a Dios, en nuestro país. Ya hay muchas empresas que ofertan la atención en las casas. Están aumentando, gracias a Dios, las enfermeras entrenadas de pacientes en casa. Y nosotros los médicos hemos movido la atención a la casa. Hay ingresos en casa, o sea, yo puedo internar un pacientico en su casa. Claro, lleva una logística diferente dependiendo del diagnóstico y de lo que yo tenga que tratar, pero estamos tratando de no derivarlos tanto a los centros de salud, por varias razones. Por el contacto, porque los centros de salud lamentablemente limitan un poquito la entrada de los familiares y se necesita mucho apoyo, una red de apoyo muy grande. Por la contaminación cruzada que existe de base en los centros de salud y sobre todo por el confort del paciente. Yo he tenido en experiencia y mis colegas muy pocos pacientes que deciden que quieren estar en hospital. Casi todos quieren. En el seno familiar. Exactamente, quieren estar de en hecho, pueden recibir cierto tipo de fortaleza a través del calor familiar. Hasta sus mascotas. ¿El tanatólogo entra en el equipo de cuidados paliativos? Claro que sí, es el especialista de la muerte y sus procesos. Especialista de la muerte, eso suena como un poco interesante. Sí, el tanatólogo está en el proceso de morir, estudia. Aquí en Dominicana hay tanatólogos. Sí, claro, claro. Sí. Ahí estudia el proceso, ¿no?, del morir. De la vida y la muerte. Exactamente, de la vida y la muerte. Entonces, como nosotros nos enfrentamos a esto de una manera en paz, como la pregunta que hacíamos antes de la pausa, se puede recibir la noticia en paz. Pero yo digo que para que la noticia y el proceso se reciba en paz, el paciente y la familia deben estar educados. No deben existir dudas, no deben existir miedos, tienen que estar abiertos a esto. Inclusive cuando el paciente va a fallecer en casa, porque tenemos que explicarle que es un proceso que puede tardar, que hay que tener paz, paciencia, adecuar la casa. ¿Siempre se le dice al paciente cuánto tiempo le queda de vida, doctora? Mira, saber es un derecho. O sea, saber el tiempo del pronóstico
de los pacientes es un derecho y saber lo que tiene. Pero si el paciente decide no saber y decide evolucionar, también es su derecho. Si decide no saber, ya sabe. Porque hay, no sé si... Explíqueme un poquito esto. Claro, están las famosas mentiritas blancas. Pero me imagino que ahí son los familiares que le digan no, sí, pero es que los familiares, como usted bien dice, el paciente tiene el derecho de saber su realidad. Claro. Ahora, de que la ignore es una cosa, porque está también el proceso de la negación, de hecho con el mismo diagnóstico, que ahí es donde entra la parte de los psicólogos también a concienciar a estos pacientes de su realidad. Claro. Entonces, por eso le hago la pregunta si siempre se le debe decir al paciente, mire, a usted le quedan 6 meses, le queda 1 año, son momentos cruciales. Sí. ¿Quién se encarga de llevar esas malas noticias? Es mixto, inclusive hay unos panoramas, algoritmos diseñados, donde lo ideal es que esté el paciente, 2 miembros o 3 miembros confidenciales legales de derecho del familiar, los más cercanos que existan, y los miembros del equipo, que estaría el médico paliativista, el médico de base, el psicólogo y la enfermera. Sí. Y en algunos países desarrollados, donde el trabajador social es quien da el seguimiento por la sobrecarga del médico, el trabajador social debe estar. Casi siempre no les toca a los psicólogos, en algunos casos, esas noticias. Sí, eso es cuando nosotros, cuando todo el mundo quiere esquivar, ahora le mandan la pelota caliente. Exacto. Miren, hay una interconsulta. Pero la verdad es que si uno va allanando el camino, hay métodos bonitos. Hay unas cartas, unas barajas que venden en el internet de voluntades anticipadas. ¿Qué son voluntades anticipadas, doctora? Son los deseos que el paciente quiere al momento de estar en fin de vida. Puede ser o cosas que él quiere que hagan, por ejemplo, intervenciones, la frase de quiero hacer todo, ¿no? O sea, quiero someterme a todo tratamiento, inclusive experimental. Eso es una voluntad anticipada. O el rechazo de algunas medidas. Por ejemplo, no quiero que me intuben, no quiero que me dialicen, quiero morir en casa, quiero que me entierren, quiero que me cremen, como cosas así. Son voluntades anticipadas. Entonces, uno toma las barajas, la baraja dicen todas estas noticias, que yo quiero estar en mi muerte, cómo quiero estar. Entonces el paciente va viendo sus barajas y la pone en mi frente. ¿Ha habido pacientes que han dicho, no quiero que fulano vaya a mi velorio? Bueno. Señores, uno se ríe con algo tan serio, pero hay personas que, fulano que no vaya a mi velorio. No me han dicho así, pero sí me han dicho que lo quieren privado. Sí. Por temas de exposición. Sí, en algunos casos, cuando el paciente se ha deteriorado mucho físicamente, piden no ser expuestos, porque hay personas que no lo van a reconocer. Que me recuerden como dicen, ¿verdad? Algunos piden que las maquillen, piden su ropa, que quiere que le coloquen, o sea, cosas así medio arbitrarias, pero ahora que usted es parte del humor en paliativo, solo que hay que tener ahora cuidado. Que usted habla de eso, yo recuerdo una amiga que en ese momento habían muchos, siempre han existido los feminicidios, estaba atravesando por una situación difícil y me decía, como tú eres periodista, si me pasa algo, no me tomes fotos feas. Digo, pero ¿qué es? Pero mire, con un asunto terrible, pero a propósito de lo que usted decía. Claro, es una voluntad anticipada. Una voluntad anticipada. Claro. Doctora, vámonos a una nueva pausa. Al regreso me gustaría que usted me hable algo que se está practicando ya en Latinoamérica, que antes no se veía, en contraposición con los cuidados paliativos, el tema de el suicidio asistido. Nos vamos a la pausa, regreso para que hablemos sobre este tópico. Claro. Pausamos. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV. Señores, cada sábado con interesantes orientaciones en salud y ciencia, aquí a través
de BTV. Recuerden que estamos conversando con la doctora Ángela Isabel Marmolejo, que es anestesióloga, nutrióloga, especialista en dolor y cuidados paliativos. Doctora, ya en esta parte final de esta primera entrevista en el espacio, antes de irnos a la pausa, le preguntaba acerca de el suicidio asistido y los cuidados paliativos. Porque hay personas que entienden que cuando van a paliativo lo que hacen es suministrarle fármacos para ayudarlo a morir poco a poco. Es así. La verdad es que los cuidados paliativos no aceleran ni detienen el proceso de morir. Los cuidados paliativos nosotros garantizamos que el momento en el que llegue la muerte, pues llegue en la mejor paz posible para el entorno completo. Nosotros garantizamos buen vivir, buen morir. Toda persona que durante... ¿Existe el buen morir, Existe doctora? el buen morir, totalmente. Pero nadie lo quiere. No, nadie lo quiere, porque... Por lo bueno que sea, doctora. Sí, doctora, lo que pasa es que esta vida es muy buena y como... Por difícil que sea. Los doctora. creyentes sabemos que nadie ha regresado a decir nada, pero... es muy buena y por eso yo digo que hay que vivirla plenamente, hay que cada día vivir cada quien su parte paliativa. Yo creo que alguien diría, esta es una mercadóloga de la... Pero bueno, doctora, yo soy es un trabajo, doctora. No, y le voy a dejar un consejo, momentos de la vida que den placer. Sí, hay que tratar de que todo en nuestros días, un cafecito con azúcar, no importa la dieta, ese placer que les da a cada persona, vivir cada momentito, claro. Un chocolate, el gimnasio, salir con mi familia, no atrasar los momentos, las emociones, las palabras. O sea, siempre tratar de no vivir como el último día, porque también hay que tener precaución, ¿no? Hay que ser medidos, pero tratar de disfrutar vivir, de la vida, sí. Exacto, como si estuviéramos listos, aunque nunca estamos. No esperar tener tanto para disfrutar, como muchas personas a veces, claro. Que quieren tener mucho para poder disfrutar. Yo decía el día pasado que, por cierto, de camino a dar un pésame a unas personas conocidas, que nosotros en esta vida nos afanamos por tener de todo, nos afanamos por ser algo en la vida, al final terminamos siendo nada y terminamos sin nada. Lo que hay que disfrutar lo que tenemos. Totalmente. Doctora, entonces, esto de el suicidio asistido. Esto es eutanasia. Un debate. La eutanasia versus la sedación paliativa no son lo mismo. No tenemos la corriente de la eutanasia porque tenemos la espiritualidad, tenemos la base de que las creencias, porque nosotros también por temas de ética a la espiritualidad no le colocamos nombre, porque tratamos personas de todo tipo de religiones, pero nosotros creemos en un ser poderoso que da la vida y que en su momento se pudiera quitar, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos es que cuando el paciente está ya previsto para últimos días, últimas semanas de vida, colocamos sedación paliativa, que es cuando existen síntomas refractarios como mucho dolor, delirium, disnea, un paciente ahogándose, nadie quiere ver a un familiar sufriendo, ahogándose. Ahí entonces nosotros entramos a mejorar ese proceso de morir. Es importante recordar, la muerte no duele, la muerte es un proceso totalmente natural, eso está regido de forma espiritual y eso, el sufrimiento es inevitable, pero hasta del día a día. Entonces, hay cosas que no podemos controlar porque, por ejemplo, nos llega una enfermedad muy avanzada con causas de dolor, lo que hacemos es tratar el dolor. Pero esa parte de nosotros anticiparnos por mutuo acuerdo con un paciente para terminar su vida, no es algo que practicamos, la verdad. Nosotros tratamos de mejorarle la calidad de vida, inclusive muchos pacientes que tienen enfermedades y creen que no van a poder afrontar el momento, buscamos todas las herramientas posibles para darle la razón de vivir a ese paciente y acompañarles hasta el último día. Usted decía que la muerte no duele y tiene mucha razón en esto. A mí me ha tocado ver algunos casos mayormente de mujeres, y yo digo que las mujeres tienen más valor que nosotros los hombres. Solo le temen a una cosa: cuando tienen hijos, ¿con quién se quedarán sus vástagos? Es así.
cuando hay mujeres que atraviesan por situaciones precisamente ya de muerte inminente. Y su preocupación, señores, en el lecho de cama es con quién se van a quedar sus hijos. Y a veces llaman al que más confianza le tienen, sí, al vecino, al compadre, a un familiar. Y su pensamiento es, cuídenme a los pequeños. Claro. Inclusive en el momento de partir, hay muchos mitos alrededor de esto, pero inclusive en nuestros campos, el dominicano es un ser muy especial. Sobre todo, lo que pasa es que a veces uno lo ve tan natural, lo ve tan normal, no lo distingue. Pero el ser humano cuida, el dominicano cuida a su vecino. Sí. En un campo aquí, en la zona rural de nuestro país, hay alguien falleciendo y el vecino va, le da la mano, siempre está atento y hace en algún punto paliativos. Entonces hay un momento en el que al paciente hay que hacerle saber de que aquí todo va a estar bien. O sea, esa parte de yo te dejo ir, eso hay que decirlo. Mira, todo va a estar en paz, aquí va a estar todo bien cuidado, puedes ir en paz, puedes cruzar tu transición de forma no placentera, pero con tranquilidad, ¿no? Con confianza de que aquí vamos a estar bien. Porque es bien cierto que cuando el paciente está atado, su mente está atada, no trata de cruzar esa parte. Y eso se ve aquí al día a día, de que se escucha mucho. María Teresa de Calcuta decía que el misterio más grande lo es la muerte. Es así. Y se puede hablar de muchos mitos y realidades acerca de la muerte. Por ejemplo, hay personas que no terminan de fallecer hasta ver a quien deberían ellos perdonar. Es así. O recibir el perdón. Es así. Pero yo sé que usted tiene mucha experiencia en este tema, pero yo quiero que usted le haga una última invitación a los televidentes con este tema maravilloso que usted ha tratado de los cuidados paliativos. ¿Lo cubren los seguros, doctora? Sí, estamos trabajando para ampliar las coberturas, porque si bien es cierto, debe aumentar un poquito más y todos los medicamentos que debemos de utilizar y sobre todo incorporar a todo el personal en la cobertura. Hay aseguradoras, temo a decir sin conflicto de intereses, que tienen programas de paliativos. Lo que pasa es que a veces como las personas no lo conocen, no recurren a él. O sea que yo creo que mi mensaje final es que todo el mundo sepa que en la República Dominicana existen cuidados paliativos, que estamos trabajando para la mejora de los mismos, y pues a mis colegas que involucren la filosofía paliativa en su día a día para, la verdad, mejorar la calidad de la atención. ¿Cómo la pueden contactar si alguien requiere de sus servicios paliativos? ¿Cómo la siguen en redes sociales y algún contacto donde usted labore? Claro, yo ofrezco mi servicio en varios centros. Estoy en Intracare Center, en la avenida Winston Churchill. Estoy en Oncocer Santo Domingo. Y mis redes sociales paliativos, con 2L, paliativos RD, @paliativos RD, y mi número de teléfono 809-847-9988. También tengo consulta en otro lugar y brindo atención domiciliaria. Y la verdad que muchísimas gracias por la invitación y fue un honor estar aquí. Gracias a usted, porque indiscutiblemente. Gracias. Decías que el nombre de hecho es paliativo. Sí, el nombre de por sí del programa es paliativo. Me encantó porque tenemos que luchar, ¿no?, por algo más que estar presentes, sino vivir el momento. Muchísimas gracias, doctora Marmolejo, y de verdad esperamos tenerla pronto de nuevo por acá. Un placer, muchísimas Ustedes gracias. mantengan la sintonía porque en breve tenemos a otra interesantísima invitada con un súper tema. Pausamos.